Una vez que hemos indicado esto, que hemos visto ese aspecto, vamos a ir hablando un poquito sobre otra forma de leche, que es la leche ya adaptada, una leche modificada, ¿no es cierto?, para el consumo del niño desde el momento de nacimiento hasta los 6 meses. Generalmente llaman leches de inicio, también reciben el denominio. Esas son leches, recuerden, desde el nacimiento hasta esta edad. Luego viene la fórmula de continuación, que es una fórmula que se da a partir de esa edad, de los 6 meses, hasta cumplir el año de edad. Y luego viene una forma de crecimiento, una fórmula de crecimiento que no está anotada aquí, pero se llama así, fórmula de crecimiento, que se da desde el año hasta los 2 años. También esta recibe la numeración de 3, leche 3. Leche de inicio es la 1, leche de continuación que están viendo aquí es la 2 y la leche 3 es la leche de crecimiento. La leche entera es aquella que ya se permite el consumo a partir de los 2 años. Y la alimentación complementaria como término es aquella alimentación que el niño va a recibir recién a partir de los 6 meses, que no es láctea, no es sopitas, frutas, cereales, etc. Bien, entendidas así estas leches, permítanme admitir a algunos de los compañeros que están esperando también. Eh, Les decía que ya vista esta característica de formulación, vamos a hablar un poquito de cómo se va a preparar esta leche y qué características deben ser dadas para su consumo. Alimentos destinados al lactante, por supuesto, las fórmulas de inicio, como les decía, hasta los 6 meses de edad y antes de que se introduzca la alimentación complementaria. Les calquemos que es que la OMS y la UNICEF recomiendan que la leche materna debería ser el alimento exclusivo para los niños y en lo posible no dar ningún otro tipo de alimentación además de la leche materna hasta esa edad, ¿no? Hasta que el niño completa ya esos primeros meses de 6 meses de vida. Bien, una vez que nos queda claro que la alimentación, la leche de inicio es del nacimiento a los 6 meses, vamos a ver un elemento importante, cómo preparar estas leches. O sea, vale decir, tenemos un bebé que nos viene a la consulta, ¿no es cierto? Una mamá lo ha traído con 3 meses de edad y la mamá nos dice, doctor, tengo una enfermedad que imposibilita de que yo pueda dar el pecho a mi bebé. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué le recomendaríamos? Ya sabemos que ella nos ha justificado la imposibilidad de darle la lactancia materna. Entonces le diremos, bueno señora, tiene que darle una leche de inicio. Inmediatamente la mamá nos va a preguntar, ¿y qué leche de inicio le puedo dar? O sea, ¿cómo puedo hacer para darle una leche de inicio? Y ahí viene la dificultad. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Inicialmente, la recomendación es indicarle la leche de inicio, pero debemos indicar cómo debe preparar y además cuánto debe darle y cada cuánto debe dar. Recordemos en ese sentido que la leche materna es a libre demanda. O sea, lo recomendable en leche materna es que sean más de 10 tomas en 24 horas. La leche materna es así. Pero, doctor, ¿eso qué significa en este periodo de la vida de recién nacido a 6 meses? Cada 2 horas. Sí, en promedio se da una toma de leche materna exclusiva cada hora y media, cada 2 horas. Cada 3 horas sería demasiado tiempo en la leche de inicio. Por eso se recomienda que sea libre demanda. Lo que el bebé pida, la mamá le da. Pero con las fórmulas de inicio no se puede hacer eso, porque lamentablemente, pues obviamente su capacidad de digestión de una fórmula entera es mucho más lenta, de tal manera que inevitablemente lo que se tiene que hacer es indicarle a la mamá cómo debe preparar esta leche de inicio. Tiene que hacer una formulación diferente a lo que habitualmente hacía con la leche materna, que era darle a libre demanda. Esta debe darle no antes de cada 3 horas. Esa es la forma. En algunos casos, por ejemplo, prematuros muy chiquititos, se podría dar inclusive antes de cada 3 horas. Les comento que sí se podría hacer, pero como mínimo 2 horas. Y el motivo fundamental es, como les decía, el tiempo de vaciado gástrico en las leches de fórmula en promedio de 2 a 3 horas. De tal manera que si ustedes le dan de inicio a un bebé y le dan cada media hora, cada hora, cada hora y media, lo que van a tener es un problema de vómitos, regurgitaciones constantes.
Por lo tanto, realmente así no se puede dar. Entonces debemos primero orientarle y decirle, señora, debe darle cada 3 horas. Ahora, teniendo ya claro ese concepto, la mamá nos va a preguntar, ¿y cuánto le doy? Ahí viene una dificultad, porque en realidad lo que nosotros debemos hacer es calcular cuál es su requerimiento hídrico del niño para saber cuánto le vamos a dar. Usted mira, doctora, ¿a ese grado llega la necesidad de calcular la fórmula? Sí, no es a libre demanda, ni tampoco es un volumen el que el niño desea, porque puede ser que el bebé quiera, les voy a compartir pantalla para mostrarles, puede ser que el bebé quiera tomar grandes cantidades, pero su capacidad digestiva no es como para aquello, por lo tanto, habrá que darle un volumen determinado. Ese volumen se calcula por ml kilo. Ya saben ustedes cómo calcular los líquidos para el pequeño, requerimientos basales, más la actividad física, etc. Sin embargo, resulta un poco complejo en ese momento poder hacer un cálculo preciso de la cantidad hídrica para dar. Hay fórmulas más sencillas, más rápidas, digámoslo así, para poder darle al bebé este tipo de alimentación. Y en ese sentido, una fórmula muy habitual es calcular los líquidos en el primer año de vida, generalmente en esos primeros 6 meses de edad, a 150-180 ml por kilo día. Esa es una forma rápida de calcular. ¿Qué significa, doctor, me dirá usted, esos 150 a lo que nos decía, 180 ml por kilo? Significa que ese es su requerimiento hídrico para requerimiento basal, para actividad física, además no solo requerimiento basal y actividad física, sino también para el crecimiento y para la termogénesis, o sea, acción dinámica específica de los alimentos. Y allá contempla todo en los primeros 6 meses de edad. Generalmente, cuando el niño alcanza los 6 meses hasta el año, se calcula a 120 ml por kilo. Como ya decía anteriormente, siempre el requerimiento va bajando en el. Mientras más chiquito, más requerimiento. Mientras más grande, menos requerimiento. Para que nos queda claro el concepto. El niño en ese periodo necesita aproximadamente, volvemos a vernos, necesita más aproximadamente unos 150 a 180 ml por kilo. Vayamos a poner un ejemplo. Tenemos un niño que tiene un peso de, vayamos a pensar en una cifra, tiene un peso de 3,5 kilos. O sea, este bebé es realmente un recién nacido. ¿Cierto? Entonces, ¿qué debemos hacer? Calcular, vayamos a pensar en 150 ml por kilo, calculemos 150, si lo hacemos, por 3,5. Eso se dice, no por gramos, no por kilo. Como es 3.500 gramos, es 3,5. El resultado sale 525 ml. Eso es lo que debo darle al día. Pero hemos dicho que es cada 3 horas. ¿No? No puede ser antes de cada 3 horas. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer con esta cifra? ¿Alguien me puede responder? ¿Qué haré con esta cifra? Sé que debo darle 523 ml al día, pero no le puedo dar todo de golpe. Tengo que dividirlo cada 3 horas. ¿Qué tendremos que hacer? ¿Alguien me puede decir qué se tendría que hacer? Lo que tendría que hacer seguro es dividir. ¿Y entre cuánto voy a dividir esto? Entre 8. Entre 8. ¿Por qué entre 8? Porque como es cada 3 horas, va a recibir en 24 horas 8 tomas. ¿Cómo lo verifico? 8 multiplica por 3, que es cada 3 horas. ¿Cuánto nos sale? 24. O sea, si le doy 8 tomas cada 3 horas, estoy dando el volumen adecuado. O sea que 525 lo dividimos entre 8 y nos sale a 65 ml. Vayamos a poner otro ejemplo para que ustedes también lo puedan desarrollar. Vayamos a pensar en un bebé que tiene un pesito de 3 kilos 300. Vayamos a pensar así. Calculen, por favor, cuánto requiere cada 3 horas este niño por toma. Pueden hacer el cálculo. Si quieren, pueden enviarme por el chat o alguno levantar para que yo les dé la palabra y poder, para que no hablemos todos. Doctor, ¿Sí, Pamela? ¿Cuánto les sale?
Doctor, es que no se escucha muy bien. Hay muchos compañeros que no han apagado sus micrófonos. A ver, por favor, eso sí, apaguen todos y así vamos a poder escucharnos todos. Por favor, apaguen sus micrófonos, jóvenes, y ahora, a ver, trataremos de escucharnos. Ahora sí, les decía, vuelvo a repetirlos para que quede claro. Recuerden, lo que debemos hacer es calcular el volumen hídrico total del niño. Y hemos dicho que para calcularlo, ahora me están oyendo bien, mándenme algún mensajito, algo que diga que... Sí, se escucha bien, doctor. Muy bien, entonces no se olviden, apaguen por favor el micrófono todos, creo que ya lo han hecho. Ahora sí me escuchan, me decían. Bien, entonces lo que hacemos es calcular el peso de nuestro paciente por 150 a 180. Usted mira, doctor, ¿cuándo requiere 180? Si el niño toma mucho, es un niño que es muy activo, muy inquieto, le calculo a 180. Si es un niño más pasivo, más tranquilito, a 150 ml kilo. Ahora vamos a calcular por 150. Entonces multiplicamos. Este niño pesa 3.3, o sea, 3.300 gramos, 3 kilos con 300 gramos. 3.3 por, recuerden, les decía, 150. Vamos a calcular a 150. Pueden decirme cuánto sale, yo igual voy a hacer mi cálculo, vamos a ver. Entonces sería 3.3. 495. Exacto. Y ahora, ¿qué hacemos con ese cálculo? Dividimos entre el número de tomas. Recuerde que como son cada 3 horas, no se puede dar antes la leche de fórmula, debo dividir ese resultado entre una cifra que es 8, porque cada tres horas son 8 tomas. Entonces, ¿cuánto nos sale? 3.3 por 150 entre 8. 3.3. 61.8. ¿Cuánto? ¿Alguien me dio alguna respuesta? 61.87, ¿sabes? 68, ¿no ve? Sí, sale 68. Esa es la cantidad de leche que el niño debería tomar cada 3 horas. Usted mira, ¿y qué hacemos, doctor? Pues le dicen eso, que tome 68 ml cada 3 horas. Sin embargo, es muy calculado, es muy exacto, pero les da un pero, que la mamá no va a saber cómo darle 68 y va a decir, bueno, ¿qué le doy? 68 gramos de polvo, le doy 68 ml de agua, pero ¿y la leche dónde está? ¿Cuánto pongo? O sea, necesitamos explicar más. ¿Qué se le dice? Hay que enseñarle a preparar la leche. Hay que enseñarle a preparar la leche. Mira, aparte de calcular entonces el volumen que debe tomar el bebé, debemos enseñar cómo calcular el volumen de líquido para dar. Sí, debemos hacer esta operación. ¿Y cómo lo hacemos habitualmente? Fíjense que esta leche de inicio es parte importante de lo que es entender la leche, viene en una concentración del 15%. Estas leches de inicio se dan al 15%. Las leches de continuación también a 15%. Pero, por ejemplo, las leches que se llaman enteras o leche de vaca no es al 15%, es al 12%. ¿Qué significa en términos prácticos hablar de 15% o 12%? Significa que contienen 12 gramos cuando es al 12% cada 100 ml. Mientras que la leche de inicio y de continuación tiene 15 gramos cada 100 ml. Esas son concentraciones habituales. Por lo tanto, lo que debemos hacer es calcular ahora en 68 ml, que ese fue el cálculo que hicimos con la mamá, cuánto de leche hay que poner. 62 es, doctor. 62 salía, ¿no? Entonces, ¿cuánto debe ser en esos 62? ¿Cuánto de leche debemos poner? Nuestro cálculo, recuerden, ha sido 150 por 3.3 y ese resultado lo hemos dividido entre 8, ¿no es cierto? Sale 63, nos dice la compañera, esa es la cantidad que debemos tener. Ahora, ¿cómo podríamos calcular? Usted mira, doctora, haremos en ese momento una regla de 3 simple y le ponemos los gramos. Existe una fórmula más fácil, una fórmula más sencilla, que consiste en explicarle que cada 30 ml de agua debe poner una medida de 5 gramos de leche.
Esa es la fórmula que puede simplificar este procedimiento. Ustedes van a ver que cada leche, cada tarrito, tiene una medida, tiene como una cucharita, cada leche de fórmulas. Y esa cucharita que tiene, que es una cucharita plástica, viene de 5 gramos siempre en las leches de inicio. Por lo tanto, recuerden, cada 30 ml es una medida. De tal manera que si yo le voy a dar 63 ml, le diré, prepare 60 ml, señora, y agregue, ¿cuántas medidas? 2 medidas de leche. Esa es la fórmula para poder calcular, evidentemente, en forma práctica, bien la leche. Ahora bien, para ver si hemos fijado el conocimiento, y ahí les pido para que no se acoplen los parlantes, que por los mensajes de texto me envíen los resultados de este trabajo que les estoy dando. Tenemos un niño ahora sí que pesa 5,200. Él tiene 2 meses de vida. La mamá no está. Calculemos sus líquidos y veamos cuántos ml le voy a dar cada 3 horas. Hagan el cálculo para que podamos ya de esa manera poder definir el volumen. Elvis tiene el micrófono abierto, por favor, si lo puede cerrar. Elvis Cerezo. Ahora sí, ya está cerrado. Gracias. Entonces, a ver, vamos. Ahora a hacer sus cálculos y en el chat, por favor, me envían sus mensajes. Yo los tengo abierto. Ya está. Vamos a calcular. Les vuelvo a repetir el ejercicio. Pesa 5 kilos 300 y vamos a calcular cuánto de líquido inicialmente y luego cuánto le debemos dar por toma. Necesito cada toma, cuánto deberá ser. Mándenme sus envíos. Ya me han puesto varios. Unos me han colocado 97.5 ml cada 3 horas. Otros me han indicado 97. Más o menos casi todos 97. ¿Ven? Casi todos están 97 ml. Todos 97, algunos 98, que también están bien. Ahora la pregunta es, a esos 98, ¿cuántas medidas de leche le voy a echar? Ese es el volumen de líquido que va a tomar. 97, 98, está muy bien, no hay problema. Pero ¿a cuánto de leche le voy a echar a esos 3 medidas? Todos han contentado 3 medidas de leche. Es correcto. Así van a poder calcular ustedes y dar la leche a las mamás que no pueden tomar, sus bebés no pueden tomar leche materna. ¿Cada cuánto hemos dicho? Cada 3 horas. Esa es la forma de calcular. Mira, doctor, ¿hay alguna cosita más que aclarar en este tema? Sí, en realidad un concepto para aclarar es de que muchas veces las mamás no manejan los mLs, los mililitros, los cc's, me dirá usted, tampoco los cc's. ¿Y qué manejan entonces las mamás? Onzas. Ellas entienden cuando le hablamos de onzas. ¿Onza qué es? 33 ml. Es como 30 ml. O sea que una onza es igual a 33 ml, ¿no ve? Y por lo tanto, una onza es igual a una medida. Ese es el criterio. Es lo que en nuestro medio, en Sucre, las mamás conocen. No conocen ml. Si usted le dice, prepare 90 ml, va a decir, 90 ml, ¿qué es eso, doctor? No, 3 onzas, señora. Ah, perfecto, sí, le entiendo, doctor. Eso, así dice en el biberón. Y usted mira, y en el biberón dice así, sí. En el biberón dice onzas. Hay biberones, por esta costumbre del manejo de onzas, es que ponen a un ladito onzas y al ladito ponen ml. Entonces no se olviden, cada 33 ml de agua es igual a una onza. ¿Por qué creen que se prepara primero, que se echa primero en el recipiente, me refiero al biberón, agua y después recién se echa la leche? Piensen ustedes que si yo pondría leche, digamos en este caso, 3 medidas de leche para sus 98 ml de agua, si echaría 3 ml, 3 medidas, y luego llegaría al 98, ¿qué creen que pasaría? La leche estaría muy concentrada. Usted me dirá, ¿y por qué, doctor? Lo que pasa es de que el polvo ocupa un espacio. Ha ocupado más o menos unos 30 cc's de espacio, ese polvito. Y si he hecho el agua hasta llegar a los 90, solamente en realidad he echado 60.
Entonces, ¿qué va a pasar? Un estreñimiento terrible. El bebé se va a estreñir un horror, porque obviamente está muy concentrada la leche. Pero mira, doctor, si es como usted dice, echo 90 ml de agua y luego le echo 3 medidas de leche, ya no va a quedar en 90, eso va a quedar en 110. Sí, o sea, llega a recibir un poquito más. Pero recuerden ustedes de que el niño puede recibir de 150 a 180 ml. O sea, no le afecta absolutamente nada. Es más, su lechecita va a estar más adecuadamente preparada. Y eso va a generar que no tenga estreñimiento. Por favor, si alguien tiene alguna duda, no duden en comentármelo en el chat, que me interesa que tengan el concepto bien claro. Esta leche de inicio, recuerden, debería tener una concentración calórica promedio de 70 calorías. Los he puesto en la presentación, que es en realidad la cifra ideal para dar. Debería tener aproximadamente unos 70 calorías. Y además debería tener una concentración de proteínas un poquito más baja que el promedio de una leche entera. Aproximadamente debería tener de proteínas solamente 1 a 1.2, digamos, gramos por cada 100 ml. Sin embargo, cuando ustedes vayan viendo las latas, se van a dar cuenta que lamentablemente no logran ese objetivo. Algunas leches las van a ver, yo las he estado revisando en estos días para poder conversarles, tienen hasta 2.2, 2.5 gramos cada 100 ml. En hidratos de carbono, estas leches deberían tener más o menos un promedio de 7 a 8, digamos, gramos de hidratos de carbono cada 100 ml. Y van a ver que algunas de estas de inicio tienen hasta 11. Y van a ver que las grasas deberían ser de 4 o 5, tienen hasta 6 gramos. ¿Eso qué significa? ¿Alguien me podría decir que estas variaciones tan grandes en las concentraciones de la leche, qué van a significar? ¿Qué creen que puede significar? ¿Alguien tiene una idea? ¿Qué podrá representar? Que tenga más componentes. ¿Tienen alguna idea? Significaría que la leche, que las que estamos dando a los niños son muy concentradas y su relación hídrica calórica no es la adecuada. Les pregunto, ¿cuál es la concentración hídrica calórica a esta edad? Primeros 6 meses. ¿Cuál debería ser? Lo hemos llevado en líquidos. Debería ser de 1,5 ml igual a 1 caloría. ¿Lo recuerda? Ya en las leches de mayores, no, la relación puede ser 1:1, está muy bien. Pero en esta debería ser 1,5 ml con 1 caloría. Pero calculando las leches de inicio, van a ver ustedes que están en concentraciones de 1:1 y algunas inclusive más calorías que líquido. Pues imagínense el estreñimiento que está generando en nuestros pequeños. ¿Cómo salvar ese problema? Me dirá usted, doctor, ¿qué se puede hacer? Poner más agüita, o sea, o darles a tomar agua entre tomas de leche, porque si no va a haber estreñimiento. Si, por ejemplo, llegan sus bebés y les dice, doctor, le he indicado le he preparado como usted me ha dicho y se ha estreñido, dirán, esta leche seguro tiene más concentración de la que debería tener de calorías. Por lo tanto, ¿qué hacen? Le dicen, señora, entre tomas va a tener que darle agüita. Podría ser entre cada toma, dele una oncita de agua. No le va a hartar, no tengan temor, pero sí va a evitar que el bebé permanezca estreñido. O sea, es algo que sí se puede hacer y puede ayudar a nuestros niños a que estén un poquito mejor. ¿De acuerdo? Entonces, eso lo van a ver y eso hay que pensar en contribuir. Y les pido, alguien me preguntaba, doctor, ¿a qué se refiere aquello de qué tipo de leches de inicio? La leche de inicio es aquella leche que en realidad viene en concentraciones de al 15%. ¿Y cómo se identifican? Con el número 1? Para darles nombres simplemente. Nutrilon 1, NAN 1, Sancor 1, Morinaga 1. Algunos, ustedes cuando eran bebés, casi todos han consumido solamente leche Morinaga, que era la más frecuente. No había otras leches. Era muy difícil encontrar en la época, hace 22, 23, 24 años, la Morinaga era la única leche. Y por lo tanto, todos tomaban Morinaga. Ahora, como ven, hay muchísimas leches, ¿no? Bebelac, NAN, Nutrilon, son de Nutricia, la Sancor es una leche ya líquida, preparada, etc.
Hay muchas variedades de leches que son las 1, ¿no? Las que tienen el número 1. Bien, aparte de aquello, tenemos las leches de continuación. Les decía, estas leches de continuación ya no vienen con el número 1, sino que vienen con el número 2. O sea, vale decir, son leches para niños más grandecitos, de 6 meses a 1 año de edad. Estas, les comento, estas leches de inicio, se preparan, o mejor dicho, leches de continuación, se preparan exactamente igual que una leche de inicio. O sea, vale decir, como les he dicho, cada 30 una medida, o sea, al 15%, ¿cierto? 1 onza de agua, si quieren hablar de onzas, con una medida de leche. Esa es la fórmula de prepararlas. Pero tienen componentes algo diferentes. Por ejemplo, en la cantidad de proteínas, generalmente, estas deberían tener un aporte calórico proteico de no más del 10%. Así debería ser. Y la proporcionalidad de proteína de suero y proteína y caseína debería ser un poquito más a la par de lo habitual, o sea, vale decir 40-60, por ejemplo, la relación. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que tiene un poco más de caseína y un poco menos de proteína de suero. Y desde luego el 35 al 40% del aporte calórico de estas leches debería ser fundamentado en grasas, ¿no? Y el resto, el 50% o el 55%, debería ser en los hidratos de carbono. O sea, ahí tiene ligeras variaciones en su composición y de ahí que hay algunos países que han básicamente recomendado me hizo que ya se cortó la comunicación, pero no, veo que seguimos. Hay algunos países que han recomendado solo dar 1, o sea, cuando vayan a algunos lugares solamente van a encontrar leches 1, no van a encontrar las leches 2. Pero en nuestro medio, en realidad, la recomendación es dar la leche 1 hasta los 6 meses y luego viene la 2 hasta el año de edad. No sé si tienen alguna duda, jóvenes, alguna pregunta. Aquí nos pone alguien la leche ocaricuna. ¿Qué leche es esta? Es una leche entera, es leche entera. O sea, recuerden, esta leche no debería consumirse antes de los 2 años de edad y en realidad son leches que pueden hacer daño al niño. ¿Por qué, me dirá usted? ¿Cuál es el motivo? Son leches que tienen muy alto contenido proteico y muy alto contenido, además, graso, de tal manera que no la toleran. Les hace daño, les estriñe, les hace vomitar o no engordan en definitiva. Entonces, esos son los problemas. Ahora, seguro a alguien le va a surgir la idea de decir, bueno, doctor, ya sabemos que no podemos darle. ¿Qué podemos hacer si es que no tenemos, digamos, vamos a algún momento al área rural y la mamá no tiene estas Fórmula 1 o Fórmula 2 y ella no tiene leche materna para dar, está enferma o le han prohibido, el médico le dijo que no puede dar por la enfermedad que tiene que hacer? Tienen que modificarla, la leche entera. Se va a decir, ya sea estas leches que me comenta el compañero, la ocaricuna o la pil, o la leche clean, nido, anchor, etcétera, o la leche entera de vaca, tienen que modificar. ¿Y cómo se modifica, me dirá usted? En realidad se la modifica disminuyendo la cantidad proteica, disminuyendo un poquito la cantidad de grasa y aumentando los hidratos de carbono. ¿Cómo creen que podría ser? ¿Alguien me podría anotar una idea de cómo poder hacer esto? Disminuir la cantidad de proteína, disminuir la cantidad de grasa, un poquito disminuir la grasa, sino sobre todo la proteína es lo que más hay que bajar. ¿Cómo cree que tendrían que hacer? Creo que nadie me ha contestado. Miren, la forma para hacerlo es diluirla más y agregarle hidratos de carbono y alguito también de grasa. ¿Cómo se logra esto? Por ejemplo, ustedes tienen que preparar, por ponerles un ejemplo, 60 ml de leche, ¿no es cierto? Lo que van a hacer ahora es poner 50 ml de la leche y agregarle 10 ml de agua. De esa manera que han bajado un poquito la concentración proteica y agregan azúcar, o sea, un disacárido diferente, glucosa, galactosa, y le agregan azúcar a la lechecita. Evidentemente no es igual que la glucosa galactosa, ¿no? Que contiene la lactosa, esos son sus dos componentes de ese disacárido, pero es su única alternativa para poder alimentarle. Mira, dextrosa, doctora, al 5%, sí, un monosacárido excelente, pero ¿de dónde va a sacar la señora del campo la dextrosa? De lo que va a encontrar, evidentemente, es azúcar.
azúcar de mesa, y eso hay que agregar. ¿Cuánto le agregamos, usted me dirá, doctor, a esa preparación? 5 gramos, o sea, una cucharilla le agrega de azúcar y puede agregar media cucharilla de aceite vegetal, de girasol. Y eso le permite, digamos, recetar un poquito más. ¿Cierto? Colocarle más agüita, exceso, ¿no? Pero si solo alguien me decía, la receta de la abuela me dice colocarle más agua. Sí, es cierto, se puede colocar más agua, pero recuerde, ahí le está bajando todo. Entonces tiene que agregarle una cucharillita de azúcar y media cucharillita de aceite vegetal. Alguien me pregunta y me dice, doctor, ¿qué pasa si el niño es intolerante a la lactosa? Primero, que es muy excepcional la intolerancia. Mira, no, doctor, es frecuente que se comente que es intolerante, pero realmente la intolerancia verdadera es muy poco probable. Se da sobre todo en nuestro medio secundario cuadros diarreicos. Y evidentemente, independientemente de eso, doctor, me dirán ustedes, ya sabemos que no es frecuente, como usted dice, pero ¿qué pasa si es intolerante? Hay leches sin lactosa. Hay leche que se ha retirado totalmente la lactosa y se han agregado otros hidratos de carbono diferentes a lactosa. Eso es lo que se ha hecho. En nuestro medio, en el comercio, existen leches sin lactosa. Tenemos, por ejemplo, en la línea NAN, la leche NAN sin lactosa. En la línea Nutricia tenemos la leche Nutrilon sin lactosa. Hay leches de soya. Las leches de soya también no tienen lactosa. El único pero en las leches de soya es que tienen también una proteína diferente. O sea, no es una proteína animal. Por lo tanto, varía todo ahí, ¿no? En la leche de soya. Pero evidentemente sí hay leches especiales para niños intolerantes a la lactosa. Y alguien me decía leche de soya. Sí, hay leches de soya en el comercio para bebés desde recién naciditos y son leches donde sus componentes son todos vegetales. No tienen nada de componente animal y se da en quienes, mire usted, una leche de soya, en intolerantes a la proteína de origen animal. Hay personas que son niños recién nacidos que son intolerantes a la proteína de vaca. Toleran muy bien la proteína materna, pero no la proteína de vaca. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Darle leche de soya. Estas intolerancias, me dirán ustedes, ¿son transitorias, doctor? Sí, generalmente son transitorias en la mayor parte de los niños. Es un tiempo. Después de los 5 o 6 meses, ya podemos cambiar a la leche 2, que también tiene ya los componentes que les he comentado, ¿no? De proteína de origen animal, pero que en ese momento ya se ha vuelto el niño tolerante. No sé si hay alguna duda más que tengan. Usted me dirá, doctor, ¿qué pasa si el niño es alérgico a la leche? Generalmente hacen alergias ¿a qué? A las proteínas también, pero toleran muy bien la lactosa, toleran muy bien la grasa. ¿Y qué pasa? ¿Qué se puede hacer? Leches hipoalergénicas. Son leches hidrolizadas. Las proteínas han sido degradadas de tal manera que imposibilitan la reacción alérgica en los niños. Leches antirregurgitación. Son leches espesadas con harina de arroz. Entonces se les ha puesto harina de arroz preparada a los niños para que sea más pesada la leche y de esa manera no presenten regurgitación. Ya que esa es una leche también especial para algunos niños. Como ven, hay una gran variedad de leches para cada patología y a veces es realmente necesario poder aplicar, ¿no? Poder tener que utilizar. Y uno va viendo, usted mira ahí cómo se da cuenta. Tolerancia, ¿no? Por ejemplo, la intolerancia a la lactosa se manifiesta sobre todo con gran distensión abdominal, la generación de enorme cantidad de gases por la digestión de los lactobacilos a nivel colónico y los gases se vuelven fétidos y además diarrea, ¿no? Intolerancia a la proteína sangre en la caquita. Alergia, toma leche y empieza a presentar exantemas